Me permito leer en favor de todos Mateo 27, versículos 32 al 37. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes, y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Incline su rostro, por favor, y meditemos en lo que acabamos de leer. Mientras continúa meditando, responda esta pregunta en su corazón. ¿Qué significa para ti la cruz de Cristo? ¿Qué significa para ti la cruz de Cristo? Gracias te damos, Padre, por tu maravillosa palabra, porque ella es fiel reflejo de tu amor, de tu bondad, de tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque hoy conmemoramos lo que para nosotros significa la mayor muestra de amor, y es la cruz. Como decíamos ahorita, de tal manera nos amaste, Señor, que diste a tu Hijo unigénito, para que nosotros no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Aún sin merecerlo, Señor, tú nos diste la salvación. Aún sin nosotros haber tenido la oportunidad de hacer buenas obras, tú ya nos habías amado. Porque es por tu gracia, Señor, por tu perdón, que enviaste a tu Hijo en esa cruz a morir. Te pido, Padre, que nos ayudes a poner nuestros ojos en la cruz, a que tomemos esa cruz, a que nos neguemos a nosotros mismos y te sigamos. Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. En el nombre de Jesús, amén. Hoy nos acompaña el pastor Edison con la predicación Cuando la tierra tocó el cielo desde una cruz. Pastor, bueno, realmente nos acompaña toda la semana. Venga, aparece acá, por favor. Quiero invitarlos, iglesia, a que juntos oremos por él, que juntos oremos por este siervo del Señor. Posiblemente en sus hogares, también lo tienen en sus plegarias. Y cómo no hacerlo acá y reconocerlo delante de Dios en medio de una exposición bíblica. Amado Padre Celestial, en esta tarde ponemos delante de ti lo que va a ser la exposición que has preparado a través de tu siervo, tu pastor, tu hijo, Edison Ramírez, Señor. Tú conoces, Padre, las horas de esfuerzo, lo que conlleva preparar un servicio, Señor, y te pedimos de que tu Espíritu Santo hoy tome el control de cada palabra, de cada acción, de cada momento de este culto, de que a través de él, nuestro espíritu, Señor, nuestro corazón, sea tocado, sea movido, Señor, hacia tus pies. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, muéstranos el camino de la cruz, recuérdanos el camino de la cruz a través de tu siervo Edison Ramírez. Te lo pedimos en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, familia, ¿cómo están? Qué bueno. Cuando la tierra tocó el cielo desde una cruz.
¿Alguna vez usted ha pensado en lo que pudieras decir en los últimos alientos de tu vida? ¿Ya sabes qué vas a decir cuando estés a punto de morir? Yo no he pensado en lo que pudiera decir cuando me toque pronunciar las que serían mis últimas palabras, pero sí he pensado varias veces en las que fueron las últimas palabras de Dios muriendo en Cristo. Según los evangelios, fueron 7 palabras que sospecho aún no entendemos a plenitud. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Dios mío, ¿por qué me desamparas? Tengo sed. Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta tarde les invito a considerar profundamente la cruz de Cristo. Por limitaciones de tiempo no ahondaremos esta tarde en lo que Jesús dijo, más bien lo haremos en lo que aconteció. ¿A quién crucificaron? ¿Qué aconteció cuando Dios murió en Cristo allá en la cruz? ¿Por qué fue crucificado? ¿De quiénes y de quién fuimos salvos y para quién? ¿Qué significa esa expresión, tome su cruz y sígame? Así que mi exposición en esta oportunidad será más teológica que expositiva y responderá a estas 5 preguntas que acabo de enunciar. He orado al cielo y espero con fe que usted pueda escucharme con atención, que su mente se permita abrazar la asombrosa y lo hermosa que es la cruz de Cristo, y que su corazón también pueda abrazar la cruz y seguir a Jesús. ¿A quién crucificaron? Una vez Pedro apóstol, rebosando de la presencia del Espíritu Santo en su vida, explicó el fenómeno del Pentecostés con una predicación inolvidable, y entre líneas dijo: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales Dios realizó entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, le dijo Pablo a los judíos, Pedro a los judíos, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Hechos capítulo 2. Pedro dijo, sin dejar lugar a dudas, que ellos crucificaron a Jesús de Nazaret. Pero la pregunta en sí es esta: ¿quién es Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret una vez preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos míos, el crucificado fue Cristo. A quien mataron en la cruz fue al Hijo del Dios viviente. Mejor dicho, crucificaron a Dios. El mensaje detrás de las palabras de Pedro apóstol es este: Jesús crucificado es la imagen del Dios invisible. Bueno, nos tocaría abordar todo el discurso pentecostal de Pedro para evidenciarlo más explícitamente, pero baste por ahora subrayar estas palabras. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales Dios realizó entre ustedes por medio de él. Por medio de Jesús de Nazaret, Dios se hizo presente y visible al mundo. Ahora, escúcheme bien. Si a Jesús crucificado le llaman la imagen del Dios invisible, esto significa que Jesús crucificado muestra a plenitud que así es Dios. Dios no es más grande que en ese rebajamiento. Dios no es más glorioso que en esa entrega. Dios no es más poderoso que en esa impotencia. Dios no es más divino que en esa humanidad.
Y estas son palabras de Jürgen Moltmann. ¿Qué aconteció cuando Dios murió en Cristo allá en la cruz? Damas y caballeros, la muerte nos resulta misterio. No la entendemos, no la comprendemos y mayoritariamente ni siquiera la aceptamos. Si la muerte es un asunto real, cotidiano en la experiencia humana, y aún así nos resulta misterio, ¿te imaginas cómo fue asimilar que Dios muriese en Cristo, Él que es la vida eterna? ¿Qué aconteció? Cuando Jesús murió en la cruz, Dios en Cristo estuvo en el infierno. Hay muchas cosas que el diablo está logrando dentro de la iglesia evangélica, y entre ellas quiero destacar dos. Escúcheme bien, hay cosas que el diablo está logrando dentro de la iglesia evangélica, y esta tarde solo voy a rescatar dos. Primero, la normalización del pecado. Me explico. Ya es normal que los novios evangélicos vivan en adulterio. Ya es normal que yo, siendo cristiano, permita que el novio de mi hija amanezca en su cuarto, dentro de mi casa y de mi techo. Normal. Estoy esperando los amenes. Dios te está hablando. Escuche bien, porque Dios te está hablando. Estamos haciendo normal el pecado. ¿Está en adulterio? Normal. Que mi hija amanezca con su novio dentro de mi casa. Normal. Que veamos series en Netflix con lenguaje vulgar, escenas explícitas de pornografía y de propaganda homosexual. Normal. La normalización del pecado. Dos, la negación del infierno. El diablo está logrando eso en la iglesia. La negación del infierno. Muchos sectores del cristianismo católico y evangélico enseñan que el infierno no existe. Pero mis amados hermanos, me place anunciarles a la luz del evangelio del glorioso Señor Jesucristo que el infierno es real. El erudito bíblico Donald Carson dijo: el infierno es real. Si queremos ser fieles a las Escrituras, no podemos negar la realidad del infierno. Y además debemos reconocer que la Biblia insiste en que Dios es justo en castigar al ser humano. Frente a la ira de Dios, en el infierno se experimentará el abandono de Dios. Precisamente fue lo que Jesús soportó en la cruz, el abandono de Dios. El infierno es un lugar de absoluta oscuridad. Esto lo escarmentó mientras pendía entre el cielo y la tierra. El infierno es un lugar para malditos, y la más grande maldición la aguantó durante sus últimas horas de vida colgado en la cruz. Recuerde lo que dice la Biblia: maldito todo aquel que muere en un madero. El infierno es un lugar de tormentos comparado con un fuego inextinguible y un gusano inmortal. Jesús sufrió ese fuego y ese gusano, siendo lacerado una y otra vez hasta envolver su cuerpo en una sola llaga, y en esa sola llaga recibir más tortura. El dolor que experimentó el Maestro en su pasión y crucifixión no tiene comparación alguna. Al entender además las implicaciones espirituales de ese momento, era más que un infierno lo que Jesús estaba experimentando en la cruz. Hay un teólogo británico, su nombre es John Parker, y él dijo: en la cruz Jesús perdió todo el bien que tuvo antes, todo sentido de la presencia y el amor de Dios, todo sentido del bienestar físico, mental y espiritual. Todo disfrute en su lugar no quedó, sino soledad, dolor y un tremendo sentido de la malicia y de la insensibilidad humanas, y el horror de una gran oscuridad espiritual. El dolor físico, si bien grande, era no obstante una parte pequeña de su agonía. Los sufrimientos principales de Jesús fueron mentales y espirituales, y lo que estaba contenido en un lapso de menos de 400 minutos era en sí mismo una eternidad, como bien lo saben los que sufren mentalmente.
¿Sabe usted cuánto tiempo duró Jesús vivo colgado en la cruz? 6 horas. 6 horas vivo colgado en la cruz. En otras palabras, 6 horas duró Jesús en el infierno. Dios en Cristo pasó 6 horas en el infierno para que usted y yo no pasemos una eternidad en él. ¿Por qué fue crucificado? En América Latina nos hemos conformado con muy poco respecto a la cruz de Cristo. Reducimos toda su belleza y misterio a esta declaración: Cristo murió por mis pecados y así llevarme al cielo. Sí, bueno, por lo menos es verdad que murió por nuestros pecados. La parte del cielo hablaremos después. Sí, pero esta es una parte minúscula de toda la verdad. Ahora bien, cuando tomamos una parte mínima de la verdad y la presentamos como si fuera toda la verdad, mentimos. Cuando tomamos una parte minúscula de la verdad y la presentamos como si fuera toda la verdad, mentimos. Para no dejar en el limbo esto del cielo, la Biblia en ninguna parte dice que Cristo murió en la cruz para que nosotros fuéramos al cielo. La Biblia dice que Cristo murió en la cruz para hacer nuevas todas las cosas. Él hará nuevos cielos y nueva tierra y está haciendo una nueva humanidad, y cuando Él vuelva, no iremos al cielo, sino que habitaremos la nueva creación de Dios. En el transcurso de los próximos viernes en este lugar, haremos un esfuerzo por ahondar un poco más en la cruz de Cristo. Pero para la conmemoración que nos ocupa hoy, quiero invitarlos a considerar la cruz de Cristo en lo que significó la Pascua. Como bien todos ustedes saben, Jesús eligió morir en Pascua. Que Jesús fuese crucificado en Pascua no fue una mera coincidencia, fue parte de su plan. Esa era su agenda. Jesús no eligió morir el día de expiación, ni eligió morir en la fiesta de los tabernáculos. Eligió morir en la fiesta de Pascua. La Pascua, como acontecimiento trascendente, se remonta a los días de Moisés liberando a los israelitas de la opresión egipcia. Ustedes recordarán en el libro del Éxodo que estaba por cumplirse la última plaga. Bueno, no eran plagas, eran juicios de Dios. Y en el último juicio, todos los primogénitos iban a morir. Los hebreos tenían que tomar un cordero, degollarlo, recoger la sangre en un recipiente y luego pintar con esa sangre los marcos de las puertas. La carne del cordero tenían que comerla asada al fuego y no le podían echar más condimentos que solo hierbas amargas. Tenían que hacer pan sin levadura y un poco de vino. Esa noche, el ángel de Dios pasaría por todo el país de Egipto, tomando la vida de los primogénitos, pero en todas aquellas casas donde estaba la señal de la sangre del cordero, la señal de la Pascua, en esas familias, el ángel esa noche no tomó una sola vida. De alguna manera, esta era una señal de protección. Estas familias, con el ritual de la Pascua, fueron protegidas. Cristo fue crucificado porque asumió en su propia vida la Pascua como cordero, y Apocalipsis lo llama el cordero inmolado. Se ofreció como ofrenda celestial para derramar su sangre y así proteger al mundo de los juicios severos de Dios, de los juicios eternos. La Pascua significó una fiesta de libertad y de liberación. Luego de este acontecimiento, los israelitas salieron libres de Egipto para salir a caminar por el desierto rumbo a la tierra prometida. Jesús, como Pascua, no solo ha protegido al mundo de los juicios eternos, ha roto las cadenas de esclavitud que ataron al ser humano por milenios a una esclavitud atroz, deshumanizante, cruel, maligna de pecado. El mundo ha sufrido la maldad humana. El ser humano es víctima de esa maldad y el pecador es víctima del pecado y victimario con sus pecados. La cruz de Cristo es Pascua, es decir, libertad. Libertad para recuperar nuestra humanidad, aquella con la que fuimos creados desde el principio.
libertad para no ser esclavos más del pecado, libertad para no padecer la justa ira de Dios, libertad para caminar en pos de la ciudad de Dios junto a Dios. La Biblia dice que Cristo murió conforme a las Escrituras. No se trata de un versículo que explícitamente diga cómo fue la muerte de Cristo, cuándo, dónde, hora. No, más bien todo el relato bíblico del Antiguo Testamento fundamenta, da cuenta y da razón, explica la muerte de Jesús Nazareno. Y la Pascua es uno de esos acontecimientos más relevantes. Cristo murió en la cruz, escúcheme bien, Cristo murió en la cruz porque la cruz de Cristo sería el nuevo huerto de Edén. La cruz de Cristo es el nuevo Edén, el lugar donde empezó a nacer una nueva humanidad, una nueva raza que en el Cristo crucificado encuentra el sentido de la vida, la razón de existir y la referencia para convivir con las demás vidas que Dios nos ha puesto como vecinos en este planeta. Una humanidad renovada en la cruz para vivir en una creación renovada por la misma cruz. Es que la cruz hizo y está haciendo posible la nueva creación de Dios. Cielos nuevos, tierra nueva, para que sean habitados por una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad es aquella que abraza la cruz. Si alguno está en Cristo, nueva humanidad es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa nueva humanidad habitará la nueva creación de Dios. Por eso murió Cristo. Ahora, ¿de quién fuimos salvos y para qué? Y escúcheme con atención porque voy a decir cosas que quizá tengan que desmontar unos paradigmas religiosos que hemos alimentado por años. Murió el año pasado, creo, el erudito bíblico Juan Stam, erudito en apocalíptica bíblica. Y Juan Stam decía que cuando uno leía la Biblia debía tener 3 instrumentos. El primero, una lupa, para leer bien y fijarse en los detalles que tiene la Biblia. 2, con un borrador, y bien grande, para borrar tanta cosa equivocada que tenemos aquí en la mente. Un borrador. Y tercero, unos audífonos para escuchar en ella la voz de Dios. Hoy vamos a tener que usar el borrador. Religiosa y descabelladamente hemos sido muy atrevidos, de manera ofensiva, al atribuirle a Dios los cielos. Y el infierno es del diablo. Así creemos que el cielo es propiedad de Dios y que el infierno es propiedad del diablo. Y eso no es cierto. Los cielos pertenecen a Dios. La tierra pertenece a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Y adivine de quién es el infierno. De Dios. El dueño del infierno es Dios, pertenece a Dios. Todo fue creado en Él, todo es creado en Él, por Él y para Él. Todo. El infierno es de Dios. Negar la realidad del infierno es contradecir a Jesús. Jesús habló más del infierno que del cielo en sus discursos en los evangelios. Y mi tarea como predicador no es contradecir a Cristo, es proclamar su verdad. Siguiendo el hilo conductor de la Pascua, cuando los judíos teñían con sangre las entradas de sus casas, sirvió como señal para distinguir esa noche de muerte las familias que pertenecen al pueblo de Dios de aquellas familias que no pertenecían al pueblo de Dios. El que pasó esa noche a tomar la vida de los primogénitos fue Dios mismo. La sangre del cordero fue un ritual que Dios puso para proteger a su pueblo de Dios mismo.
Igualmente pasa en los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo. Los sacrificios de expiación era que una vez al año sacrificaban eran unos corderos, unas cabras, y recogían la sangre, y el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar más santo para derramar la sangre sobre la tapa del arca del pacto. Y esa sangre la derramaban en el tabernáculo para proteger al pueblo del juicio de Dios. Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para protegernos del juicio de Dios. Y aquí quiero también aportar pastoralmente algo. Hay una frase que usamos a la ligera y de manera muy irresponsable, y es: cúbrase con la sangre de Cristo. Entonces el hijo tiene una moto y lo cubro con la sangre de Cristo para que no le pase ningún accidente mientras se desplaza en la moto. O va de viaje y lo cubro con la sangre de Cristo para que no le pase nada malo. O si tiene un trabajo muy arriesgado, pues lo cubro con la sangre de Cristo para que no le pase ningún peligro. La sangre de Cristo no nos protege de los peligros del mundo. Eso no es cierto. La Biblia no lo dice. Cristo derramó su sangre fue para protegernos de la ira de Dios, no de los peligros del mundo. De los peligros del mundo nos protege Dios mismo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los guarda y los defiende. No su sangre, Él mismo. El Salmo 3 dice: tú eres escudo alrededor de mí. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, porque Él es mi protector, mi guardián. No la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada para protegerte de la ira de Dios. Cuidado con volver a usar esa frase de cualquier manera. Cuando Dios arrojó el juicio sobre el mundo, Dios inmediatamente en Cristo se interpuso desde la cruz, y desde ahí, pendiendo entre el cielo y la tierra, asumió toda la ira de Dios en nuestro lugar. Dios en Cristo recibiendo la ira de Dios. Dios castigó nuestros pecados en Cristo. Cristo asumió el castigo de nuestra paz. Cristo murió en la cruz para salvarnos del infierno de Dios. En un lago de fuego, diríamos infierno, según Mateo 25:41, será lanzado Satanás. Así dice. O sea que el infierno no es de Satanás. Dios lanzará a Satanás al infierno, y después todos aquellos que Dios maldiga en el juicio final. Mire cómo dice Mateo 25:41. Apártense de mí, malditos, hacedores de maldad, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Cristo murió en la cruz para salvarnos de los justos juicios de Dios. No para salvarnos del diablo. El diablo nada puede hacer. Él no nos puede condenar. Él no nos puede salvar. El único que salva y que condena es Dios. Hasta ahora he dado respuesta a varias preguntas. Respuestas minúsculas a preguntas mayúsculas. Y las ofrezco como un inicio y una incentivación a profundizar más en la belleza de la cruz. Ahora, si somos salvos de los juicios de Dios, ¿para quién somos salvos? Juan de Patmos, el autor del libro de Apocalipsis, tuvo varias visiones y audiciones. En ellas, una vez vio un trono, el trono de Dios. Cuando se preguntaban quién podía desatar los sellos de un rollo, de un libro, lo que querían comunicar con esas imágenes es: ¿quién puede señorear la historia? Pero el cielo guardó silencio y no encontraron en toda la creación a alguien que pudiera ocupar semejante vacante. En esas,
dice Juan de Patmos, que apareció un cordero degollado. Un cordero degollado. Imagen que usó Juan para referirse a Cristo crucificado. Él fue aprobado para tomar el libro, la historia humana, y desatar sus sellos, es decir, señorearla. Paso seguido a lo que hizo ese cordero degollado, metáfora de Jesús crucificado, voces en el cielo comenzaron a cantar: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Para quién somos salvos? Somos salvos de Dios, para Dios. Para ser un reino de sacerdotes. Es una mala traducción decir reyes y sacerdotes. La traducción más precisa es: hiciste un reino de sacerdotes, es decir, una comunidad sacerdotal donde Él es el rey y nosotros los sacerdotes, es decir, los siervos en ese reino. Dios nos salvó para que fuésemos sus siervos en la tierra. Note que dice: y reinarán sobre la tierra. No dice que reinarán en el cielo, reinarán sobre la tierra. Un reino de sacerdotes, siervos de Dios en la tierra. Como Israel, cuando salió de la esclavitud egipcia, fue libre para Dios. ¿Qué le dijo Dios cuando los sacó de Egipto? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios los liberó de Egipto para Él, para que fuesen suyos. Dios te liberó de la condenación eterna para que le pertenezcas a Él. Tú eres de Dios, Dios es tuyo. Cuida ese tesoro, valóralo como lo más preciado que puedas tener. Eres de Dios, vive para Él. Respondí teológicamente a quién crucificaron, qué aconteció en aquella crucifixión, por qué crucificaron a Cristo, de quién fuimos salvos y para quién. Y ya finalizando, quiero que usted se vaya con un tesoro. ¿Qué significa esa frase? Tome su cruz y sígame. Cristo murió en la cruz para que, entre otras cosas, vivamos su cruz. No puede haber cristianismo sin cruz. Es imposible, escúcheme bien, es imposible ser discípulo de Cristo y no llevar la cruz. Damas y caballeros, escúchenme bien. Llevar la cruz no es soportar un marido malhumorado. Eso no es llevar la cruz. Llevar la cruz no es soportar una esposa infiel. Llevar la cruz no es aguantar el dolor y la frustración de unos hijos drogados. Llevar la cruz no es sufrir el maltrato de unos padres descorazonados. Llevar la cruz es aceptar la muerte de Jesús como opción de vida para mí. Es decir, la muerte de Jesús me prepara el corazón para yo también morir. Tomar la cruz de Cristo significa que estoy dispuesto a dar mi vida por causa de Cristo y por su reino aquí en la tierra. En este asunto yo veo dos fotografías, una positiva y una negativa, de tomar la cruz de Cristo y seguir. Empezaré con la negativa. Pedro, apóstol del Señor. Jesús comenzó a decirle a sus discípulos que Él iba a ir a Jerusalén y lo iban a matar. Y Pedro empezó a decirle: no, Señor, ¿cómo se le ocurre? No hagas tal cosa. Y Jesús le dijo: sí, voy a ir y me van a crucificar. Entonces Pedro dijo: si lo van a crucificar a usted, entonces que me maten a mí también con usted. Y le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Dicho y hecho, cuando Jesús estaba próximo a la cruz, Pedro negó al Señor 3 veces. No había tomado la cruz, ni estaba siguiendo a Jesús.
Valga la pena aclarar que años más tarde, Pedro sí tomó la cruz de Cristo y murió crucificado. La radiografía positiva es San Pablo. San Pablo tomó la cruz de Cristo y siguió a Jesús. Y lo dijo con este testimonio: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Eso es tomar la cruz de Jesús. Si alguno quiere seguir en pos de Jesús, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígalo. San Pablo lo hizo: con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. Tomar la cruz de Cristo es darle muerte al yo para que en yo viva Cristo. La pregunta que tengo ahora para ti es: ¿está usted juntamente crucificado con Cristo? ¿Puede usted decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Pero si usted todavía no puede decir eso, hoy puedes negarte a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Concluyo. La cruz es un símbolo demasiado cotidiano y familiar para cada uno de nosotros. Vemos cruces en las iglesias, en los cementerios, en las grutas, en las joyerías, estampadas en muchas camisas, pero pocos han visto lo que ella contiene: su capacidad de reconciliar los cielos con la tierra. Cuando Jesús pendía entre los cielos y la tierra colgado de una cruz, tocaba el corazón de Dios para reconciliarlo con su creación. No porque Dios fuera un resentido con toda su creación, sino porque el pecado fracturó la relación que Él nos dio. Y así, Dios en Cristo reparó un daño tan profundo en la humanidad entera, y con la reparación al daño abrió un nuevo Génesis, un nuevo Edén en la cruz, donde emerge una nueva humanidad que pueden decir: ahora estoy en Cristo, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, en mi vida y toda mi vida es una cosa nueva. Amén. Incline su rostro, por favor. Padre, gracias por Jesús. Gracias por la cruz de Cristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. Lejos esté de mí anunciar un evangelio, lejos de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es locura para los sabios, escándalo para los judíos y religiosos, pero para nosotros la cruz de Cristo es poder de Dios para salvar a la humanidad. Y no me he propuesto otra cosa sino saber y proclamar a Cristo crucificado. Imagen visible del Dios invisible. La muestra más inmensa, inmensurable, incomprensible, extraordinaria, milagrosa del amor de Dios. Como cantábamos ahora: oh, yo siempre amaré esa cruz, en mis triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz,
coronas Jesús nos dará. Amén y amén. Dios les bendiga.